Bueno, amigos, estamos de vuelta, nuestro podcast. Hola, Davis, ¿cómo vas? Manito, bienvenidos nuevamente a este peripatético sección. No, no es una sección, no es otro episodio pendejo. Otro pendejo Otro, episodio. otro, otro, Pero, otro show de contenido sin sentido y no, hoy sí tiene mucho sentido porque hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, la verdad. Y a todo el mundo le puede interesar y debería interesarle, de hecho. por cultura. No es solo por eso, es un tema del que todo el mundo podría sacar algo, algún beneficio. Claro, Y pues dar más rodeos, el tema de hoy es la literatura. Vamos a hablar un poco de literatura en temas generales, cómo sí, influyen las personas, más o menos como qué libros hemos leído, de qué manera podría ayudar a una persona, de qué manera podría influir en su vida, sí, basándonos en nuestros ejemplos, ¿no? O sí, sea, en nuestras historias. como, bueno, o como nuestra cultura o nuestra vida nos encamina como en cierto modo a leer ciertas cosas predeterminadas o ya por imposición o por instigación propia, digámoslo así, ¿no? Sí, yo creo que podríamos empezar por ese lado de la imposición, que todo el mundo en el colegio, en algún punto le dijeron que tenía que leer un libro. ¿Le gustaron o no? Sí, usualmente a uno no le gustaba, que básicamente uno quería echar canicas y eso de estar mirando letras tampoco no le atraía mucho. Yo creo que también es como esta parte del hábito de leer antes del colegio, ¿no? Que uno de niño Sí, también, entre la familia, uno propiamente podría haber dicho, no, yo quisiera leer, pero desafortunadamente en nuestros entornos, y creo que generalmente en Colombia y mucho en Latinoamérica, si no estoy mal, que no hay mucha cultura sí, enfocada a al la lectura. aprendizaje por vías de lectura, sí. Es Sí, algo que esté muy arraigado. sí, no, la gente no, bueno, los niños no les llama mucho la atención. Entonces, cuando llega alguien y les impone un libro, les dice como que, ¿le vas a leer este libro? Y uno lo ve y puede que sean 80 páginas, 50 páginas, 100 páginas. Y la Sí, verdad, yo los entiendo porque pues, si uno no tiene ese hábito, baila. cuesta. O si uno tiene algún otro problema de lectura, de aprendizaje basado en la lectura, es peor, porque uno se siente frustrado. Sí, cuando uno, o por lo menos los niños tienden mucho eso de no tener retentiva o de anticipo, directamente no tener interés. Ese es el problema. Que yo le veo usualmente, pero Otra cosa es que tampoco, yo creo que tampoco le ven la magia a la lectura de poder descubrir cosas nuevas, de poder viajar como a otros mundos sí, fantásticos o a entrarse en la piel de cierto personaje y decir como, sí, yo soy ese. No, no es como que sí, uno pueda, pues, bueno, hay a esa niños. edad no es que los niños puedan decir eso, muchos, ¿no? Hay otros que sí tienen una imaginación Sí, voraz que exacerbada, wow. simplemente vuela. Y por eso es que también hay mucha gente que después cuando ve una película, digamos las de Harry Potter, Sí, se sí. enoja porque dicen como, Ay, no, que pero eso no ¿por está en qué? el libro. Sí, o ¿Sabes? ¿por qué eso es así? Si yo... Entonces ellos dicen, yo me lo imaginé Entra, mejor. contradicciones, sí, como que Sí, entonces el mío era más chimba. eso es problemático cuando uno, por lo menos uno sabe que hay dos referentes que están todo el audiovisual, en términos con materia de cine, como el literario. Entonces depende porque a veces, según qué personas tienden mucho primero al análisis literario, ya después pasar al fílmico. Entonces cuando uno se da cuenta que el fílmico es una adaptación que disiente a veces mucho de la historia que uno leyó, como que Sí, obviamente sí, pero no. yo, sé, yo entiendo que no puedan recrear todo Claro, claro. tan Eso, fielmente a lo que sí, dice ahí o como la gente lo esperaría, como la mayoría de la gente lo esperaría, porque pues tienen que haber ciertas cosas que en un libro son muy descriptivos, cuando digamos en la lata dicen es color amarillo con líneas azules o sí, sí, cosas sí. así. Entonces tienen que ser más descriptivos, eso lleva más párrafos y así, para que uno pueda Sí, imaginar de mejor manera. claro, uno que ahonde en ese espacio, en ese Entonces imaginario. eso siempre es tiempo ahí, pero en el cine no tienen que hacer eso. Entonces tienen que Sí, buscar como la manera de compensar lo de ese de ese párrafo, sí. lo de ese tiempo que invirtieron leyendo el párrafo, ellos tienen que buscar otra forma de sacarlo. Sí, Muchas veces se expresa en relleno. Relleno a sí. veces, muchas veces innecesario, otras no tanto, otras veces Depende mejora las el cosas. enfoque, sí, ¿Mm? el enfoque del contenido del cual uno reemplaza en la parte fílmica de lo literario. Sí, Hay muchas cosas. pero es difícil. Yo creo que es difícil hacer que un niño lea. No digo que sea imposible, sino que es más difícil No de a sé, día de hoy si un padre no se toma el tiempo de de instigarlo. instigarlo. Sí, Bueno, más que instigarlo, acompañarlo.
Sí, es sobre todo como la ruta, ¿no? Como, Sí, es como el acompañamiento, porque una cosa es decirle a un niño como, mira, acá hay un libro, léalo. al- Y pues a día de hoy hay muchas distracciones, videojuegos, celulares, todo. videos, música, Hay cualquier mucho, cosa. una sobredosis de estímulos. Entonces, como Sí, la verdad, y todo llega como muy así. Entonces, que la muy lectura es algo, directo, sí, pum, de muy una. directo, muy al ojo, muy masticado. O Sí, sea, no lo desmerito, sino que, no, sino pues, que nos gusta lo que ya está, mejor dicho, todo compacto. sí, No, no nos exacto. gustan las cosas muy amplias, o Sí, por lo exacto. menos. O no dejar mucho por la imaginación. Porque Sí. ya como ya viene una imagen preestablecida, uno ya no tiene que hacer mucho, ya no hay tanto que desarrollar en base a eso. Ujú. Mientras que si uno se pone a leer, tiene que esforzar un poco más, tiene que comprender ciertos aspectos, tiene que ver el trasfondo. O Incluso, sea, no es tedioso, solo es de... depende de la lectura, uno tiene que incluso documentarse. Y ese es a veces como problemático en cierto modo. Porque a veces hay obras por lo menos incluso siendo para niños o algo así, uno tiene que saber ciertas cosas de anticipo, ¿no? De pronto una ciudad, algún personaje o... Es la otra, esa es la curiosidad de la que hablábamos hace un rato, que debería llevar a los niños. O sea, una cosa debería llevarlas a la otra. Sí, Y esa curiosidad pues instiga a que haya investigación, a que haya desarrollo cognitivo, también que haya un aprendizaje de vocabulario, que esto a fin de sí, cuentas se traduce en que las personas, los que leen, realmente tengan mayor vocabulario y se puedan desempeñar de mejor sí, manera en un ámbito social. sí, la capacidad de tener un léxico muchísimo más amplio para entender muchos conceptos. Sí, exacto. Es necesario, Y para ¿ya? expresarse en general. Sí, claro, todo basado en el entorno de la comunicación es lo beneficioso en ese sentido. Exacto. Y pues genera muchos beneficios, como la satisfacción Uy, sí, de leer un libro, de simplemente imaginarse cosas que puedan pasar. más si es una Biblia. Exacto. Lo que decíamos, aumento de vocabulario, de conocimiento en general, porque también hay muchos autores, hay muchos libros que generan muchas ideas o que a partir de esas ideas forman bases a lo que Sí, después puede conllevar a otras cosas. se bifurcan mucho. Sí, exacto, a conformar personalidades para las personas. Un libro puede ayudar a mucha gente. Digamos, mi libro favorito, El retrato de Dorian Gray, Ah, Oscar Wilde. sí, la gente lo lee y piensa como que, ay, sí, el muchacho se corrompió ya, pero no ven como un trasfondo después de eso. Y es como la parte del hedonismo, esta filosofía del Sí, placer y todo sí, esto, todo. cómo eso puede llevar a una persona que en principio es aparentemente inocente, Ujú. cómo puede transformarlo y así. Después está la mística del retrato y todo eso, pero a fin de cuentas es eso. Entonces eso puede también desarrollar a la gente a seguir o esa filosofía hedonista o a entender que uno puede estar bien, pero uno lo pueden corromper. Entonces puede ser, Sí, sí, uno por lo menos hasta no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sé que Oscar Wilde como que a través de los ojos de ese personaje y lo que conlleva el hedonismo que maneja, como que se le expande un mundo que tiene como sus pros y sus contras, como que, uy, espere, si voy por este camino, tengo este otro trasfondo que puede ser incluso más oscuro. sí, como que cada paso va llevándolo a un punto más oscuro hasta, bueno, ya hasta que termina el libro, que no voy a spoilear cómo Mm. fue ni nada. Si quieren leerlo, está bastante bien, mi libro favorito. Entonces, pues sí, pero entonces la lectura puede acarrear a eso, a Ujú. llevar a nuevas ideas, a adoptar nuevas ideas o a verlas desde otra perspectiva. A mí lo que más me gusta de cierto tipo de libros es cuando el libro lo coloca a uno en situación de ser la primera persona, estar en primera persona. Wow. Hay un libro buenísimo desde un autor argentino que se llama Leopoldo Marechal. El libro se llama El banquete de Severo Arcángelo. Y es como el man en su lecho de muerte hace una confesión sobre cómo una vez un man que tenía mucha plata, contrario a esto, a este programa, el man era dueño de una fundición, pero el man como que le pasaron una serie de cosas en la vida y se volvió loco. Entonces él quiso organizar un banquete donde se mezclaba cosmogonía, filosofía, eh, estas bacanales, y es una cosa muy loca. Entonces el protagonista empieza a contar cómo es el hecho de estar metido entre ese plan y cómo incluso dentro de ese plan la organización también tiene como su oposición. Es como que el man empieza a desenvolverse de dos ámbitos, pero lo interesante del libro es que maneja muchos conceptos de filosofía que uno tiene que leer al menos lo básico
hasta incluso la Biblia para entender muchos conceptos. Los diálogos son muy, muy enrevesados, pero es un libro muy, muy chévere. Y lo que digo, uno lo coloca en esa piel de cómo uno se imagina el proceso de llegar a ese banquete y cómo el man tiene que saltear muchas situaciones. Es buenísimo. Yo creo que al principio se basó mucho la literatura en eso, ¿no? Cosmogonía y todo eso. O sea, cuando empezó esta parte de los relatos, porque realmente no se sabe cuándo empezó la literatura, ¿no? Sí, no No tenemos hay un una punto que, fehaciente, sí, o sí. sea, no hay un punto en el que uno diga, ay, es que la gente empezó. Hay ciertas escrituras que vienen de tiempo atrás y que pues, fueron las primeras que se encontraron, como la tablilla La epopeya de Gilgamesh, de Gilgamesh, sí, respectivamente de los sumerios. pero sí. Eh, Eso es como una especie de Dragon Ball, eh, no sé, de esa civilización. Era un héroe que Sí, tiene que rescatar a su amigo y le pasan muchas cosas. Pero sí, o sea, como que al principio todo tenía que darle un origen, ¿no? sí, Porque claro. estaban los mitos griegos, también estaba algo que se llamó el Ramayana, es hindú. Sí, he escuchado el Ramayana. Es las aventuras que tuvo el dios rey Rama, que fue una Ujú. reencarnación de Vishnu, si no estoy mal. Sí, sí, uy, es que los hindúes tienen tantas ideas que uno. O hay otro hindú que estaba, me puse a averiguar, y hay otro que dicen que es mejor que la Ilíada y la Odisea juntas, que se llama el Mahabharata. Ah, el Mahabharata es como, digámoslo así, tenemos diferentes libros sagrados, ¿no? De muchas culturas, o para conocer culturas. Bueno, El Mahabharata es más o menos como, digámoslo así, demuestra muchas cosas de la cultura hindú, fruto de su época, como puede ser quizás la Biblia o el Popol Vuh de los mayas. Entonces, como que sí, era uno, como la Ilíada y la Odisea, sí, entonces, que fue otro mito que... Y realmente eso empezó como un relato, ujú. que seamos sinceros, no hay nada peor que el relato humano para perder detalles con el tiempo. Sí, pero bueno, sí, porque Va uno, perdiendo ajá, detalles, sí, entonces siempre, como que eso siempre. hay muchas cosas que se pierden, muchos detalles que se pierden y uno como intenta reinterpretar eso a lo que uno lo recordaba, claro, uno le agrega más detalles y empieza la omisión de la información y esa vaina se Y vuelve. agregar otras cosas Sí, y empiezan ahí a hacer una mezcla bizarra que termina en cosas que nadie sabe. Pero está bueno la lectura porque uno sabe sí, que uno escribió algo, está ahí, y pues ya, a no ser que sea la biblioteca de Alejandría, sí, que gran eso, pérdida. sí, sí. Bueno, estaba mismamente la idea de la Odisea o todos los mitos griegos también. Lo que pasa es que, Así de los primeros libros así que uno sí, recuerde, sí, es que vamos, usualmente, por lo menos los griegos no tenían una tradición escrita, no era algo que estuviera muy habitual en su época, estamos hablando siglo séptimo antes de Cristo, ¿no? sí, como el quinto al, Sí, al entonces cero, no, como antes del ellos quinto, sí. tenían muy enraizado en su sociedad, era la poesía y la oratoria, era lo que más les movía. Su tradición oral, era la que los llevaba a la narración, a la mitificación de ciertos personajes. Entonces, como que uno tiene a Hércules, tiene a Zeus, Sí, como dar origen a todas esas cosas, sí, como claro. Zeus, que las tormentas, que el Olimpo, que Hércules, que los monstruos que pasaban, que las guerras, muchas cosas. Sí, ya después como que empezaron a mirar los beneficios Yo creo que después de eso vino ya de la como literatura. aparte de eso, como la parte filosófica y cosas así, Sí, pero pues ya vamos sí, para allá. Pero entonces, en sí, esas primeras lecturas daban origen a los dioses. Un libro que me parece que fue de los primeros y que sí se salió un poquito ahí de ese tema de dar origen a todos los fenómenos naturales o al sí. mundo en general, era El arte de la guerra. Ah, de Sun Tzu. Sí. Es como, yo también lo veo es como un libro como de estrategia social. Estrategias, pues realmente era de guerra, pero al Sí, final se terminó transformando en estrategia social, lo adaptamos. Pues, ya, la gente hace como la analogía entre la guerra y pues la parte empresarial y sí, sí. social y cosas así. Pero sí, pero a mí me pareció, lo leí, me pareció que se salía más de esa época. O sea, no era el típico de que entonces bajó la tormenta y que pasó esto y Sí, esto otro y que es un Wukong y que la mitología china no. sí, es que hay libros que a pesar de que son fruto de su época, como que su contenido es tan amplio que básicamente no se enraiza mucho en eso, sino que pum, ya se vuelve como algo atemporal. Es lo chévere. Ujú. Es como el caso de también Maquiavelo con el príncipe.
Ok, Sí, es como un tratado de filosofía, pero también es muy llevado al término de las finanzas y la administración, ok, sí, por, sí, por sí, el términos de poder y toda esa cuestión, sí, es sí. buenísimo. Bueno, pero tienes razón en eso. Después de eso viene como esta época ya, después de ya lo de Cristo y los primeros siglos, ya viene como la Edad Media. Hubo una época complicada. Sí, fue más complicada, pero por el hecho de que fue muy teocentrista. Sí, sí, La iglesia acaparaba mucho, no estaba esta facilidad que después ya vamos a hablar de eso, vino con el Renacimiento, la imprenta, bueno, sí, ahorita unos minutos hablamos de eso, pero esta parte teocentrista se centró mucho en esa parte de Dios, la Biblia, el latín influyó el mucho latín. porque era el único idioma permitido. Sí, es una parte en cuanto al saber y en cuanto a la literatura. La Edad Media es una época compleja porque uno, desde la visión actual, es como, digámoslo así, complicado clasificarla porque, listo, uno siempre le critica a la iglesia el hecho de haberse adueñado, de muchas comillas, del saber. Y también, pues, por una es el apropiamiento del saber y la otra cosa es la preservación. Es como que hay una que tira a la otra, como que, bueno, nosotros tuvimos los libros, pero nosotros los cuidamos, entonces. Pero cuáles cuidaron, cuáles no. O sea, Sí, es otro claro, debate que ya sí, podría entrar ahí. Como esto cuando hicieron la parte de la Biblia, que sus consensos, el de Nicea creo que es el más sonado, que se sí. reunieron ahí en Constantinopla y dijeron como este evangelio sí va, esto no va. Ah, sí, que luego salen Entonces, los evangelios apócrifos y toda esa exacto, cuestión. sí, exacto. Pero bueno, entonces en esa época estuve averiguando cómo, o sea, cómo se hizo para que la gente al menos pudiera tener algo de información, porque pues, la mayoría eran iletrados, ¿no? Sí, sí, no. No todo el mundo tenía Solamente, acceso a la lectura, a saber leer. solamente su trabajo y sale. La labor que cada quien ejercía en su época y chao. Por eso ahí yo creo que el idioma era un impedimento grande, porque como decimos, el Sí, latín era algo que era se... la lengua madre como para el saber. En Sí, torno al saber era el latín. entonces todo se escribía en latín. Pero pues se desarrolló esta parte más hablada con los trovadores. Ujú, sí, Entonces sí, ellos empezaron, fueron los que empezaron a divulgar la información. Y pues más que todo era escritura en verso, porque se recordaba más. sí, como en términos de prosa y Sí, exacto, o sea, como la gente no tenía este conocimiento y pues no podía como gestionar también esa información, se les quedaba más fácil en verso, sí, sí, claro. sin mucho esfuerzo. Ajá, ajá. Ajá. Verso, esfuerzo. Lo siento, perdón. Entrar al chiste. Ahí Entraba, donde entra la rima. Ya por eso debe leer, pero donde entran la risa, entra la... ese es otro tipo de trova que no entra en el contexto. Pero sí, sí, Esas lecturas también se basaban mucho en esta parte de caballeros, sí, de estos relatos como de, exaltación sí, de exacto, figuras. exaltación de figuras como el honor, vas a hacer esto y lo otro, que el señor feudal, cosas así. Sí, es la exaltación de obras, de guerras, Ujú. imperios, muchas narraciones. Aunque también, como dijimos, estaba muy centrado en esa parte de Dios. Entonces, algunos Mm, exponentes, libros así conocidos de esa época que estuve averiguando, Divina Comedia, Dante Alighieri. Alighieri, sí, señor. Confesiones de San Agustín. Es un Uy, no, eso libro, es sí, San no. Agustín, un Sí, santo, por lo tanto tenía acceso a esta información. sí, claro. Entonces, mucha gente que tenía acceso a la información podía hacer Mm, sus propios textos, decir es, lo que querían. Y ya hay otro libro que se llama Suma Teológica, que es de Santo Tomás de Aquino, que era como más bien revisitando estas partes de Dios, por qué se daban las cosas como se daban y cosas así. Que sí, la teología, obviamente, era lo que imperaba. no, y aparte es la ciencia que estudia como esta parte de religiones. Ah, ok, sí, todo lo que son dogmas y credos, todo. Sí, exacto. Pero hay un tema muy interesante ahí. Es que, listo, ellos tenían férreo control de los tratados, sobre todo lo que ellos tenían era tratados filosóficos. Ujú. La Iglesia Católica en este caso se enraizó mucho y se gestionó fue a través de los pensamientos y los tratados filosóficos de Aristóteles. Ok. Entonces, Aristóteles era digámoslo así, el mayor exponente en cuanto al saber. Ujú. Eh, O sea, como que sentó las bases. sí, él sentó las bases porque es que uno mira los tratados aristotélicos, él tiene de libertad, de justicia, de naturaleza, de botánica, tiene muchas cosas. La gama de aristotélica sobre los tratados es muy amplio. Hablamos de una persona que en toda su vida hizo más de 500.000 versos, Ok. hasta donde mira la cifra.
Pero exacto, la iglesia, si quería ver algún cambio o alguna cosa que se quisiera refutar, primero se iba a la base que era Aristóteles. Si había algo que más o menos se emparentara con ese pensamiento, como que era bien recibido. Y si era algo completamente antagónico, se descartaba. O sea, si no Entonces, tenía nada que ver con este conocimiento, sí, no, o era que quisiera un corte muy tajante, no. Era como el problema que sobre todo a la iglesia aún se le critica eso. que si algo está en contra. Sí, sí. Todo lo que sea antidogmático, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, como vimos, bueno, está más o menos esa historia de la Edad Media va hasta como el siglo XV, 1400, más o menos por ahí. Sí. Después de eso empieza el periodo renacentista. Esa época es chévere. Es, Claro que abarca esta época en la que el arte, la filosofía, ya más, una filosofía ya no tan aristotélica, sino que empiezan a desarrollar otras ideas. sí, si no estoy mal. No tengo referencia tanto en cuanto, en cuanto a literatura, no, porque es que sobre todo eh, lo que es la Edad Media y lo que es la transición al Renacimiento, sobre todo se desarrolla en Italia, ¿no? Ujú. Todo lo que era la Toscana, ¿cómo se dice? Florencia. Florencia. Es como que como Italia no estaba unificada, como Italia recién se unifica hace como 2 siglos, eh, sobre todo los avances eran en cuanto como anatomía, eh, Realmente hubo el avance de medicina, muchos lados. sí, pero era como sobre todo, era como abanderado sobre todo la parte artística en materia pictórica y en cuanto a la parte de la medicina. Pero en cuanto a así tratados o algo así muy literario, no. Es que yo creo que se desarrolló muy antropocentrista. O sea, Sí, se cambia el pero, o modelo. sea, no solo digo que sea en la parte literaria, Sí. sino en general. Mm, Antes se dio cuenta que ya no en todo tenía que girar en torno a Dios, que la iglesia tuviera el poder, sino que dijeron, venga, el humano también tiene un papel importante porque básicamente somos nosotros. sí, Entonces, venga, estudiemos más, veamos qué. sí. Por lo menos en ese sentido, sobre todo la literatura y cómo avanza el pensamiento, lo que decía ahorita, en filosofía, sobre todo en la Grecia antigua y en el Renacimiento, hay dos factores que tienen en común. Los griegos antiguos, obviamente, como tú lo mencionabas, tienen una tradición oral muy cimentada en su sociedad. Ellos pasan ya después como a ver la literatura como un medio para preservar de una mejor manera la información. En filosofía eso se considera la transición del mito, la narración propiamente divina, digámoslo así, Ujú, en principio originario, al logos, que el logos en materia de filosofía se traduce como palabra o razón, digámoslo así. ujú. Y lo mismo sucede en el Renacimiento. Obviamente se pasa este régimen dogmático de lo que es la iglesia a tener al hombre como el centro del universo, el centro de las cosas. A mí me parece que hay un hecho disruptor ahí, algo que cambia también mucho y abre un poco más el conocimiento, y fue lo de la imprenta con Sí, Gutenberg. Porque ahí en el Renacimiento fue cuando se dijeron como, hey, aquí podemos imprimir más libros. Obviamente no es a nivel industrial como lo hacemos hoy en día, claro, sí, era mucho pero ya la más. gente, al menos había más gente que podía acceder a esto y no tenían que ir a escuchar a un trovador a decir que les diera las cosas en verso. No, y no solamente eso, sino pues como no se tenía esa capacidad de sacar libros así en una masividad, como lo digo, como una manera más eficiente, obviamente era la labor de los escribanos, que era lo mismo, estaban metidos en las abadías, eran copistas de textos y tratados antiguos, entonces como que, ¡pum! Este es como el primer coletazo, pero yo creo que es como un acto en dos partes, Uh -huh. porque si no estoy mal, en fechas no lo recuerdo bien, pero se tiene listo la creación de la imprenta, pero lo que tú decías sobre latín como lengua madre del saber, Uh -huh. se rompe es con la aparición de Lutero. Es como que, ¡pum! Listo, ya tenemos el latín, tú sabes latín, pero hay un concepto que se llama lenguas vernáculas, que básicamente ese concepto es pasar de este latín a lenguas comunes. En el caso de Lutero, él hizo la traducción de la Biblia al alemán, Uh -huh. pero no solamente fue al alemán, sino Creo a que en otros, inglés también. sí, En inglés, sí. a otros dialectos, entonces como que, ¡pum! Ya solamente con ese hecho disruptivo, ¡pum! Ya tenemos el primer ápice de masificación del saber. Uh -huh. Me parece un término interesante en cuanto a historia también. Sí, está bastante bien.
Y pues ya en esta época de renacimiento empiezan a surgir como otras cosas. Como dije, ya no se centraba en Dios, ya no tenía que ser todos relatos sobre qué es lo que pasaba con Dios o cómo se veía la filosofía, sino que ya se dio más énfasis en las relaciones humanas. Pues empezaron las novelas, como Romeo y Sí, Julieta, las más conocidas, Shakespeare. no, bueno, Shakespeare, que un montón de novelas, Hamlet, también de venganza. Entonces ya había Ujú. más concentración en los vínculos humanos, Sí, tanto sí. buenos como malos, o lo que fuera. Oh, y también venía como un lastre de un poco también de la Edad Media, porque aquí ya empieza a haber como algo más épico y también parodia, que era el Quijote, El buen Hidalgo. ¿sí? Quijote de la Mancha, Recomendación. sí, sí, Es pero una historia. Es rara, pero chévere. yo creo que es una parodia de eso, de un buen caballero, que Sí. debía hacer las cosas que así, de cierta manera, pero pues después está todo en su mente. Bueno, un lío, Es, pero un- es chévere porque en cierto modo la narrativa, lo que te decía ahorita, te colocan en la piel de ese personaje, ujú, cómo él llega a mirar estos molinos de viento como gigantes y como pum, se lanza a al la ataque, batalla. al ataque. Sí, es buena esa historia. Por lo menos a mí, en cuanto a Shakespeare, a mí me parece muy interesante es Macbeth. A mí Macbeth me llegó muchísimo, pero no tanto por Macbeth en sí mismo, sino por la esposa, Ok. por Lady Macbeth. Esa historia, sobre todo ese personaje, uf, la capacidad de manipulación que tenía y cómo alguien tiene la capacidad de escribir eso. Es buenísimo, me No, encantó. y, o sea, un dato curioso es que Shakespeare inventó muchas palabras del idioma inglés, de hecho. Si no estoy mal, creo que fue No así. sé, Sí, creo que sí fue así. Una vez leí algo así, y entonces él no encontraba palabras para describir ciertos aspectos sí. y se las inventó. Hay palabras en sus libros que pues empezaron ahí. Uy, no, hasta ese punto no. Sí, si no estoy mal, sí fue así. Sí, es que en cuanto a literatura no he profundizado eso. En materia inglesa no. Es que hay que ser sincero y es que para leer a Shakespeare uno debe tener en cierto modo mucho contexto también. Y a Mm, veces como que la narrativa no es que sea enrevesada, sino que te mete muchos puntos simultáneos y uno, uy, espera, estoy con este, pero claro, era otra época y yo creo que también para traducirlos fue complicado. sí, Yo creo que en inglés de pronto uno los podría entender más, aunque no creo que entienda uno demasiado porque hay muchas cosas sí, que sí como el son muy lenguaje manso. enrevesadas y lenguaje clásico que llevaba cierta estructura que a día de hoy no usamos, que los Sí, sujetos iban en otro lado, los adjetivos, los pronombres, cosas así. sí, muchas cosas del lenguaje y la tradición escrita que se tenía en la época, Ujú. claro, uno queda rezagado en ese contexto también. Pero no solo eso, o sea, no solo ya, o sea, no me refiero que hayan habido solo novelas y cosas así, que todo se centra en eso, sino que también habían ensayos, que también es lectura. A veces la gente piensa como leer es solo tener un libro y que sea una novela, que sea una Sí, historia claro. fantástica. Muchas cosas que uno puede leer y pues de por sí ya es una lectura, un ensayo, una Sí, revista, un cómic, un manga. Bueno, ahorita profundizamos en eso. Pero en esa época también se empezaron mucho los ensayos. ujú, sí, bueno, lo que era todo llevaba reflexiones. Ahí Ujú. lo que tú decías, O no solo ensayos reflexivos, sino también ensayos científicos. También había muchos. sí, no sé, no recuerdo exactamente qué época vio, pero se tenía lo que decía ahorita el avance de la medicina con Paracelso, lo que era, se me olvida la palabra constantemente, ese fue metal, lo que utilizan ¿Alquimia? la alquimia, todo lo que era la alquimia y lo de ver tratados de botánica y todo eso Ujú. para la medicina. Ese romanticismo fue como el siglo XV al siglo XVI después de Cristo. Después de eso, el 16 al 17, viene como que se cansan de eso y dicen, vamos a darle un vuelco a esto. Entonces viene la época barroca, ¿no? De Es literatura. ¿Qué todo es que es lo contrario a esto? pomposo. Sí, entonces es como más algo, mm, ya no es algo tan romántico, tan la palabra Shakespeare para describir un amor o cosas así, sino que es algo más de uso ornamental, se podría decir, Sí, es que es muy, más muy ordinario. pomposo, así como, Sí, ya es más ordinario. se vuelve como, digamos que pasa de lo excelso, así lo super guau, como algo Sí, más de uso común, ordinario. ordinario. O incluso a veces parodia, porque tienen que, o sea, exageran situaciones.
Sí, hay, Entonces, pues ya empiezan es como a hablar de cosas efímeras, o sea, que no duran, o de la lucha de las personas con sentimientos depresivos, bueno, no depresivos, más bien de pesimismo, sí. de reflejar la situación de cómo están en esos días. Y también hablamos de una época donde la insatisfacción también por los modelos políticos de la época en sistemas monárquicos, feudales, no, no sé cuál es el periodo histórico en ese 15 sentido, de 16. 15 al 16, como que ya es monárquico la situación, ¿no? Ujú. Sí, hay Mm. muchos siempre. Bueno, después de eso ya empezamos es con la literatura romántica. No, mentira, del 16 al 17 si no estoy mal. Sí, ya 16. empieza el Ah, no, romanticismo. mentira. La barroca el 17 al 18, perdón. Barroca Ok. 17 al 18. Efectivamente, sí, muchas monarquías. Sí, ya el contexto ya es mucho más 1700, 1600. 1700. Sí, muchos imperios. No, ya es lo que uno tiene, por lo menos, no tanto que haya sido escrito en la época, sino que sirve de influencia. Tenemos lo que es Rousseau y todos los que son como los ideólogos Ujú. de lo que sería, pues, obviamente, Sí, yo creo la que Revolución Francesa y todo. si apenas acabamos este recuento histórico, podemos hacer como un análisis de todo lo que pasó y cómo conllevó a lo que estamos hoy en día. Pero Sí, entonces, ahorita al final, si quieres, lo hacemos así. sí, me parece. Entonces, después de eso viene una época que es la literatura romántica. Pero entonces ya no es como ese romanticismo de la novela de Shakespeare, de esto, de nada de esto, sino es más como de la ilusión, de la fantasía, Sí, como ya romantizar la vida y llevarla como a otro nivel, empieza. como fantasioso, o incluso Sí, tragedia también, pero tragedia y comedia al mismo tiempo. sí, Ya no es como. como la tragedia y solo puedo llorar ante esto, sino que también... No, no es tanto como el enfoque solamente del romance, así, sino que ya te colocan situaciones como más tensas, como jocosas. Ujú. Es como ya un mejunje, no solamente un aspecto literario, sino ya mezcla muchísimas cosas que como que entras como en un carrusel en términos de la lectura, como que, wow, este personaje pasó por esto y esto para estar con su Sí, exacto, y como ser que querido. iba más allá y crea otras cosas, otras realidades incluso. Yo creo que un exponente de esa época grande y que todo el mundo puede reconocer, aunque no todo el mundo haya leído esto, Edgar Allan Poe, Uy, que tuvo un montón de mundos fantásticos, deidades, un lore inmenso, impresionante, que cada vez como que se le salía la escala de poder, cada cual era más poderoso que el sí. anterior y bueno, un montón de cosas. Sí, él genera unos mundos muy. Hay lecturas de él que son muy cortas, pero entre eso compacto que uno encuentra en él, genera unos mundos muy caóticos y como líquidos, digámoslo así, porque te plantean un punto, pero eso se transforma en una cosa muy rara. Muy maleable, entonces se adapta a muchas situaciones. Sí, Ujú, pero una cosa que tú te sientes como en un punto A, pero terminas como en el 7 y no sabes cómo llegaste ahí. Es ujú. muy denso. Exacto. Entonces, como eso iba hasta el siglo XIX. Después del XIX, vamos a la época de la literatura realista. Es enfocado en situaciones que pasaban en el día a día, ¿no? Sí, lo cotidiano, ahí Más que sí. todo observar y escribir qué está pasando acá, cómo puede suceder esta otra cosa, como cosas Más así. como cronista en ese sentido, Exacto. un Mm, retrato de lo que es ser una persona, no tanto ya llegar a idealizar a un personaje en un sentido de una relación romántica o algo de fantasía o heroico, sino ya es más, por lo menos un ejemplo práctico, el zapatero, cómo es la vida de un zapatero. Es ujú, algo muy enfocado a lo que podría ser cualquier persona, te hace ujú. ver la vida de una persona Yo a creo través que de en la esa lectura. época estaría Fyodor Dostoyevsky, el Uy, de Crimen y Castigo. sí. También hay un libro buenísimo, se llama Memorias del Subsuelo también. Hay por lo menos los rusos en ese sentido, sobre encarnar a un personaje trágico, porque usualmente los rusos tienen esa capacidad. Tolstoy también Ujú, tiene fantasías que son como muy trágicas. Los rusos tienen mucho esa capacidad. ujú. Esa realista fue como el 19, como hasta mitad. Después de esa mitad venía ya viene lo modernista. La mitad del siglo XIX hacia adelante, hasta el siglo XX. Por lo menos, yo digo que a mí algo que me atrae muchísimo a los inicios del siglo XX, como esa gran explosión de la fantasía Ujú. que luego llegaría al futuro.
Y un ejemplo muy práctico que a mí me encanta es Verne. Verne, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje Submarino. submarino, Viaje a la luna creo que es también. 80, em, la vuelta al mundo en La vuelta 80 al mundo en días. 80 Ujú. días. Es como que buah, te plantea el futuro antes de que lo tuviéramos. Me parece interesante. Sí, es una historia bastante ideal como para esa época de poder soñar cosas distintas, de poder fantasear con otras. Y realmente se usó mucho lenguaje más, ya no tan técnico, sino que se venía más para las personas del Sí, común, sí, era muy, ya como era de uso cotidiano, común, digámoslo algo muy así. cotidiano. Ujú. Por lo menos hay un autor también, no recuerdo bien la época, pero creo que es finales del 19 y tiene libros que para mí, mi gusto y se describe una palabra es exquisito y es Dumas, Alejandro Dumas. Ujú. Los Más. Tres Mosqueteros, El Hombre de la Máscara de Hierro, eh, Después, más. pero más o menos cae en esa época por la influencia, no tanto en el día que fue escrito. Y yo creo que saca su obra maestra que es El Conde de Montecristo. Es una Biblia, pero es Es un debatible, hay librazo. mucha gente que prefiere los tres mosqueteros o el hombre de la máscara de hierro. Bueno, Sí, debatible. eso es una visión personal, claro. Ujú. Exacto. Y ya por último, ya tenemos nuestra época, hoy en día. Después del modernismo viene el vanguardista, que va más hacia lo irracional y pues ya es más libre. Pero, Sí, o sea, uno lo puede encasillar así, pero al final yo pienso que todo ese recorrido ya a día de hoy, cualquier persona, seamos sinceros, puede lanzar un libro. Que sea sí, bueno o malo, es distinto. ya es una cosa distinta, pero genera ya la democratización tanto como la democratización de la información, sino, mira, yo pienso esto, tenlo, léelo si te gusta bien y si no, No ahí es. está. Ujú. Pero sí, en ese sentido, pues uno se encuentra con grandes obras como cosas muy, muy lamentables en cierto sentido, ¿no? A inicios de los 2000 digámoslo así, J.K. Rowling saca Harry Potter y pum. Bueno, eso fue en los 90 y No, pilas. entonces sí, no, es que usualmente no, yo tengo mucho más referencias son las películas, Pero entonces por eso yo lo digo, ¿no? salen en los 90 y pilas, creo, si no estoy mal. Pero sí, Pero listo, y coloquémoslo en contraposición con algo que también salió de esa generación más o menos, lo Twilight. Crepúsculo. No, marica. No sé, yo creo que es como la antítesis de algo que está bueno, pero Bueno, es que ya después de cierta época empieza a enfocarse es qué quiere leer la persona. sí, claro. Sí, Y hoy estamos en una sociedad que si tú demandas algo y lo tienes, ahí está. aquí Y tienes tu producto. seguimos acumulando eso. Si no, ¿para qué? Como los libros de 50 sombras de Grey. Más de lo mismo, pero sí, obvio, es que, No es parecido, a mí no me parece parecido. no Una sé, cosa es más como romanticismo fantasioso y la otra es más como fantasioso, pero de erótico. fantasía, fantasioso sexual, Sí, es más como obvio, deseos erótico. incluso deseo exacto, erótico y deseos reprimidos, incluso hay mucha gente que a veces no puede hacer Sí, cierto claro. tipo de cosas. Pero igual ya en ese sentido, pues, eh, lo que decía, por lo menos siempre tomo de ejemplo esta frase de Diana Uribe, que es, con el Internet llega la democratización del saber, de la educación, pues hay libros para todo. Uno en Internet encuentra PDFs de cómo armar, no sé, un carro, a libros sobre metafísica o no sé, física en partículas, de lo más básico que uno puede encontrar a lo más complejo. Exacto. Y Mm, toda lectura tiene su público y eso es, no, eso yo es creo algo que bonito. cada cosa tiene su público y pues tampoco se puede desmeritar a alguien. Ah, Si alguien quiere no. leerlo y está Claro, si bien. se siente bien, dale, de Exacto, una. exacto. Pero bueno, metiéndonos ya más en la parte colombiana, Nuestra tradición colombiana. sí, sí, yo creo que históricamente el país le ha faltado un poquito, tirando mucho, en la parte de hacer que la lectura sea algo más cotidiano para las personas. Porque como hablamos al principio, es bueno tener conocimiento, poder imaginar cosas, porque eso abre la mente, uno lo hace sentir tranquilo, baja el ritmo cardíaco, incluso ayuda a Sí, dormir. sí, te da como una serie de plenitud
exacto. Entonces trae muchos beneficios, pero aparte de eso también es por cultura, por saber, por tener gente más educada. La Sí, educación conlleva una sociedad un poco más igualita. igualitaria, sí, o al menos una sociedad que se entiende de mejor manera, que se puede llevar mejor. Y en un país como el nuestro, pues estaría bien que eso pasara. Sí, pero no entiendo por qué, por lo menos a nuestra generación, se nos intentó inculcar el gusto por la lectura, pero como que, no sé, a algunos sí les llegó y a otros como que, no, chao, apague y vámonos. Por lo Mm, menos en nuestro contexto hay un libro que es mítico y sagrado que a todos nos compraron de niño, o por lo menos la mayoría de nuestra generación, que era la cartilla Nacho, ok. para, para iniciar con las vocales y toda esa vaina. Es lo que digo, o sea, el contexto de tener un libro viene también de un hábito que se forme desde niño Sí, claro. y que haya cierto acompañamiento, porque no es solo el hecho de decirle a un niño, te compré un libro, ahí está, y me voy, sino Sí. que también haya un acompañamiento, que haya un interés del padre, decirle, vamos a leer este libro, si quieres lo leemos juntos, y después cuando se empiece a interesar, empezar a decirle, oye, mira, ¿te gustó? Bueno, compremos algo parecido o algo así. Entonces, Ujú. que lo vaya llevando por esos caminos y que vaya, sea como un paso a paso, que no sea como, hoy tienes que leer y Sí, porque yo lo no, digo. no, eso, yo creo que eso es un error garrafal. Yo digo que en los colegios se debe hacer porque hay ciertas cosas que, incluso cuando uno lo sacan de su zona de confort, a veces uno lo benefician. Sí, Porque uno claro. al principio uno no lo entiende. Y menos uno de niño, porque uno está como, ¿y por qué me toca hacer esto? Pero yo digo que si se hiciera de una manera en la que se impone, pero a la vez se acompaña, creo que podría funcionar. Sí, es, que, yo digo, por lo menos la labor del maestro en ese sentido eh, es, es la ideal, digámoslo así, sería la ideal, pero yo creo que en cierto modo, no recuerdo a quién se le atribuyó la frase, pero creo que era Borges, no recuerdo quién, que sea que es el peor error que uno lea por imposición. También en ese sentido, entonces, Sí, yo, obviamente, o sea, mm, yo digo que hay que hacer leer, pero también hay que llegar a un consenso, a un sí. punto en común. O sea, yo no quiero leer algo que el profesor me imponga, pero tampoco me puedo quedar sin leer. Sería la Ujú, posición del profesor. Entonces, como cuadremos un punto en el que los dos estemos de acuerdo. Ustedes me van a leer algo, ujú, no les claro. digo qué, pero me lo tienen que leer. Sí, Pero después ya es como cuestión del hogar también, porque como vimos hay muchas distracciones, y más ahora TikTok, sí, no todo. Instagram, las redes sociales, Sí, el internet. bombardeo Y de estímulos. yo no digo que esté mal porque al final de cuentas es entretenimiento y pues es divertido a veces salir del mundo en el que uno está rodeado. Ujú, Pero si se hiciera algo para fomentar la lectura, que se dieran cuenta que uno puede imaginar cosas incluso más chéveres de las que uno está sí, claro. viendo, estaría... Sí, ver que hay algo más allá de la pantalla, Ujú. que aquí adentro en nuestra mente tenemos la capacidad de ver colores, tener sensaciones, olfatear cosas. Solamente con leer una serie de textos uno ya se crea un mundo. Ujú. Yo creo Ya. que un autor, o sea, aquí siempre hablamos en Colombia de quién, pues de Gabriel García Márquez, Sí, obviamente un Nobel. referente Nobel, obviamente, pero a mí me parece que Rafael Pombo, no se habla tanto de él y tiene unos cuentos muy chéveres y que podrían ser como una base para... Yo sí, creo que alguna vez me pusieron a leer a Pombo, pero Sí, tienen unos cuentos, o sea, no son muy sí, complicados, pero pero no hace están mucho que no. bastante bien. Yo creo que podría ser un punto de partida. Sí, no, yo creo que cuando era pequeño alguna vez me pidieron hacer una lectura de él, pero no, sinceramente no, ni lo recordaba. Ujú, Que exacto. solamente es que en cuanto a figuras literarias en el país, ya no es tanto, pero antes cualquier escritor estaba eclipsado por la figura de García Márquez, Sí, claro. yo creo. Sí, Sí, claro, lo como que Jorge es, Isaacs o no sé, hay un buen referente, Fernando Soto, Aparicio. Ujú, José Eustacio Rivera. exacto. Aquí tenemos buena literatura también, pero no sé, como que no entiendo por qué, pero uno a veces se entera es porque hay gente que tiene su nicho literario, digámoslo así, y uno lo escucha de rebote. No es que uno haya escuchado de medios masivos o es que uno le llega la información de algún modo, Ujú, sí. pero por lo menos no Claro. sé, Pues, bueno, terminado la idea ya. no sé de dónde salió, pero su libro más representativo, Héctor Abad, El olvido que seremos, Ujú.
hasta hace como 3 años yo me enteré que él existía y que su libro es que una cosa súper guau. No, no he tenido la capacidad de leerlo hasta ese punto. Bueno, yo creo que a veces también uno tiene que conocer a todos los Ah, autores o no. que alguien diga que es mainstream y que ya tienes que conocerlo y que ya tienes que haberte leído 20 libros de este autor, Ujú. que si no, tú no eres un lector de Sí, calidad y porque culto. Yo creo que es un estigma. ¿Sí? En algún punto uno puede conocerlo sí, y pues si uno se atreve a leerlo un poco y le gusta, pues listo, qué chévere. Pero si no, pues no pasa nada tampoco. Como que, bueno, ahí está el libro. A ti te sí, gusta, pues a bien. mí no me llenó la lectura Sí, no, y no pues es. también está bien. Porque Sí, pues lo que tú decías es como, si a mí me van a imponer a leer esto, ¿por qué debería hacerlo? Si al final no me interesa el tema, o me parece aburrido, o simplemente no me llama la atención. sí, sí, si no hay un incentivo claro del por qué o Mm. para ese objetivo, no. Y yo creo que hay dos festivales en Colombia que ayudan a visibilizar la lectura. La píldora. El primero, la Feria del Libro de Bogotá, Sí. Y el que es segundo. masiva, va mucha gente, llevan muchos autores a dar charlas, Sí, muchos libros, de todo, que hay de todo, ahí sí hay libros sí, de todo. sí, la variedad sí se hace presente. Sí, la variedad está al gusto. Entonces, pues, si te quieres pasar un día por la feria del libro, algún momento, si te dan ganas de leer algo, pues ir allá y simplemente rebuscar por ahí. Ah, ¿Quién uno quita, encuentra. quién quita que haya un libro que no le cambie la vida, ¿no? Hay libros que Sí, cambian vidas. sí, hay libros que. Y él, bueno, ahorita vamos a ese tema. Y el otro es el Live Festival, es de Cartagena. Ah, ok, ese sí no lo he escuchado. Es bastante conocido, aunque un poquito más lejos de nuestra ubicación, Sí, pero es que no, no, pero se nunca me ha reúne, llegado. pero es como más clásico, más para gente un poco más mayor. Ok. Pero cualquiera puede ir, obviamente. Sí, es masificado Sí, también. si tiene los medios para ir a Cartagena y todo. Bien. Porque, pues, obviamente hay eventos pagos. Ese sí dura un poco más, no es como la Filbo. Hay eventos pagos, se reúnen periodistas, artistas, bueno, de todo. Se ponen Ok. no puede hablar con la gente, también hay libros, cosas así. Ok, es un poquito más como de mayor apertura en no solamente remitiéndose a lo literario, sino. Sí, hay un poco más de todo. Ah, ok, ok, no sé si no, Y no lo tenía. incluso, si no estoy mal, a un tiempo para acá hacen el Live Festivalito, que Mm, lleva hay festival de Cartagena, pero lo lleva como sí. a pueblos aledaños. Ah, ok, hace como Sí, más entonces pequeños. como que intentan llevarlo a otros lugares. Pero es Mm, más, obviamente es más reducido y sí, es para claro. niños, más que todo enfoque para niños, porque el festival ya es un poco más adulto. Pero por incentivar la lectura haciendo eventos de ese tipo me parece interesante. Ujú. Entonces, pues yo creo que eso reivindica un poco esta parte de de apoyar la lectura. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Como lo que todo el mundo persigue, ¿no? Alcanzar como un cierto desarrollo intelectual, ser, Ujú. ser servible para la sociedad, valga la redundancia. Sí, ¿quién quita que tal una persona que escuche esto y que decía ir a alguna feria o que decía leer y después se ponga a escribir, desarrolle un libro? Algo muy diferente a la lectura colombiana, porque generalmente nos hemos caracterizado como por ser relatos de la historia colombiana o muy patrióticos, Sí, también mucho muy exacerba el de, nacionalismo a veces. sí, exacto, como descripción de la guerra y cosas así. Sí, es como muy de calle, es como de entorno muy social. Ujú. Sobre todo la literatura de Colombia tiene esa característica. Lo que decíamos ahorita, José Eustacio Rivera, Gabriel García Márquez, Sí, sí, o sacarle un realismo mágico, esas cosas. pero Realismo también mágico, ¿no? realismo mágico, pero tiene mucho de la condición del colombiano, Ujú. o por lo menos fruto de su época. Exacto. No, no siente mucho de lo que uno vive en la actualidad, ¿no? Sí, y pues ya el último tema, lo de un libro que puede cambiar vidas. Sí, es que uno a veces tiene, por lo menos yo tengo muchos referentes literarios, pero no sabría decir cuál es el que más. No, 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 está bien, o sea, yo digo un libro, pero a veces pueden ser Sí, muchos. hay. Yo creo que hay un libro que tiene una frase que a todo el mundo le puede llegar. No digo que uno solo, a veces puede ser varios. Sí, sí, Entonces sí, tienen no. cierta esta frase que uno la lee y uno lo queda marcada. Y como decíamos al principio, eso puede llegar a como una base y desarrollar otras cosas y así. Sí, es que en ese sentido yo lo coloco en este paralelismo. A veces los libros para uno es como la música. Sí, hay un tiempo determinado que tú te casas con una canción y pasa a veces lo mismo mucho con un libro. Ujú. Que, uy, este libro a mí me tiene cautivado. Es como que uno vuelve y vuelve a esa lectura.
Uno obviamente eso es como ver el Titanic, uno ya sabe cómo termina, pero uno igual lo sigue repitiendo. Está Jack, no mueras. Ya, ya, o El sea, cabe en el la tabla, monito, el el cabe en monito. la tabla. ¿Qué Corra para allá, dijo? maldita. Pero sí, Pero sí. pasa mucho, pasa mucho. Y lo que decíamos hace un rato, yo creo que la lectura no es tanto de solo que haya un libro, sino que puedes leer lo que quieras. Ujú. Lo importante es leer de a poquito. Yo hace como, ¿qué? ¿3, 4 años? No mentiras. No, eso fue como en 2017, ya son 7 años, de hecho. Tiempo pasa Mm, hablando. 2016, 2017, no leía tanto como ahora. Uy, se aumenta, le empieza a coger el gustico con el tiempo. Ujú. Pero entonces al principio a mí no me gustaba leer tanto. Entonces me ponía a leer, era más ensayos o noticias, no Algo. noticias amarillistas, que pues también si lo quieres leer Sí, está sí. completamente bien. Cositas más livianas, como Sí, más exacto, ligeras. pero me gustaba leer ensayos, revistas, artículos de algo que me interesara. O sea, yo Sí, estudié una cosa, pero a mí siempre me ha gustado la ciencia. ok. Entonces, no entiendo mucho de fórmulas matemáticas, no todas. A veces las saco por lógica, pero a veces me gusta ver de física, de astronomía, cosas así. Ujú. Astrología no me gusta tanto. ¿Qué signo pero, eres primero que todo? pero el caso es que es bueno empezar a leer lo que a uno le llame la atención, Sí, claro. por más pequeño que sea y por más que la gente lo intente minimizar, porque conozco muchos lectores ávidos o incluso gente con doctorados que dicen, Ay, es que si usted no, no lee 20 libros al al año, año. es un fracasado o algo así. Está bien. O sea, empieza, lo importante es empezar, Sí, lee tus cosas, sí, no, no es que interésate en necesariamente. cosas y ya después eso va llevando a otras cosas. Sí, como que ya uno empieza a exacerbar esa necesidad del consumo, pero por el gusto, digámoslo así. Ujú. Y uno va satisfaciendo su curiosidad de esa Sí, manera. Que al final del día eso también ayuda a satisfacer la curiosidad. sí. Nanito, pregunta, ¿eres más de leer en digital o en físico? ¿De cuál eres más partidario? Realmente a mí me da igual. O Sí, sea, yo no. entiendo que a la gente no le gusta. No sé, o sea, yo tengo una bendición y es que a mí no me duelen los ojos cuando estoy Sí, mucho tiempo en la ese es el... pantalla. Entonces, no uso gafas, espero no usar. Entonces a mí Todo me da bien. igual. Aunque me gustan más, ¿Físico? o sea, me gusta el libro físico porque lo puedo estar ahí Sí, sintiendo. sí, Pero si claro. tengo que leer en pantalla, la verdad no me disgusta. No, y creo que por lo menos en nuestro contexto, nuestra sociedad, uno tiene que valerse del valor digital, digámoslo así, porque uno conseguir en este país tener acceso a la literatura, al menos del interés de uno, los precios son muy elevados también. Ujú. Sí, ese es el problema. Incluso libros que no son tan grandes, 200, 300 mil. Cuando uno mira que su entretenimiento está contenido en 300 páginas y cuesta casi el 30% de su salario mensual, tocó ir a buscar el PDF porque si no, no, o el ebook, Sí, porque no. Pero sí, no, yo tampoco no tengo problema. Disfruto mucho el formato físico, pero si no se llega a tener a la mano y no, yo entiendo el, mucha gente el este. que le duelen los ojos porque pasa mucho. Claro, De hecho, es una enfermedad actualmente que por la luz azul y todo lo que sí, conlleva. no. Es que Entonces, también el uso de dispositivos, aunque bueno, depende también de la persona, pero uno ya se adapta tanto a eso. Pues como que ujú. ya se lastió de pronto por tener esa luz blanca también, pegándole a uno directamente en los ojos, pero bien. Davis, ¿algo más para decir? No sé, no sé. Antes de cerrar, ¿alguna recomendación para nuestros escuchas, nuestros Oh, televidentes? inteligentes. La gente que ve el podcast. Un libro que recomendaría, Sí, para empezar, yo diría que La Odisea. A mí me gustó. no sé. Yo soy de filosofía y sí la he leído, pero A mí me gusta, pero porque siempre me ha gustado la mitología. ok. Entonces a mí me pareció un relato fantasioso. Obviamente hay palabras que no conocía en su momento, pero eso lleva a otras Sí, cosas que ya hablamos. desemboca, Sí, ¿no? es efectivamente. No es como dejar todo, todo, que uno lo sepa todo, sino que uno tenga que ir a buscar piezas y saber un poco más de mitología y así uno empieza a entrarse en ese mundo. Yo creo que no le empieza a gustar. Ok. Y ya algo más avanzado. Uy, no sé. Ahora lo pienso. ¿Y tú? No sé, a mí, libro que me encanta y volví a ver mucho tiempo, muchas veces, como 3 veces, es Jaque el psicoanalista, de John Katzenbach.
Me encanta ese libro. A mí el thriller es lo que más me llama. Así como que la trama no es tan compleja, pero la manera en que el autor lo desenvuelve me parece magistral. Ok, entiendo. Y así como básico, algo así, lectura ligera, hay un libro, es cortico, no es tan largo, que se llama La La culpa Paloma. es de la mano. Esos cuenticos son chéveres. No, hay un libro que se llama La Paloma y es del autor Patrick Suskind, no sé si lo digo bien, es el mismo autor del Perfume. Ok. Es un Más o relato menos corto. de qué va. Es el relato de un hombre que por lo menos llega hasta cierta edad en su vejez. El hombre estuvo en la guerra, tuvo su mujer. Ok. Llega un punto en que él se condiciona mucho a una rutina y la intromisión de una paloma le hace cambiar el resto de su vida por el miedo exacerbado que tiene al exterior. A pesar de convivir con gente y todo, está tan ensimismado en su propia persona que solamente por la irrupción de una paloma en su puerta lo hace cambiar en su vida de para adelante. Ok, interesante. Es buenísima la premisa. Como un efecto mariposa, estilo efecto Sí, mariposa. digámoslo así, pero es como un punto disruptivo en su vida. Lo conlleva a otras cosas. Va más nerviosismo, ataques de pánico, exacerbarse en su miedo. Es un libro cortico, pero te condensa mucho cómo es la vida de un hombre, Ok, entiendo. la rutina. Escucha, yo creo que también una lectura ligera que podría leer cualquier persona podría ser un cómic. De Sí, momento, para empezar, tener poco texto, al menos, y sí, varias imágenes que también uno le ayuden, también es bueno. Un manga, si ya es. sí, sí, ya te gusta más lo japonés. Sí, no, sí, hay mangas que son chéveres. De hecho, muchos animes surgieron de Sí, mangas. claro. Dragon Ball era un manga. Es un manga, de hecho. Es un manga, de hecho, la mayoría de cosas basadas en anime, sí. Exacto. Yo digo que también es una lectura recomendada. Sí. Un cómic, el que quieras, o un manga, el que quieras. Si quieres Sí, empezar con algo suave, tú digas, no me quiero no me quiero desenvolver en una lectura tan tan compleja o compleja o que amplia. tenga mucha, muchas descripciones. Que quiero empezar Sí, con algo suave, yo diría que empezar con eso. sí, algunas cositas. Sí, hay buenos. Ujú. Hay, por lo menos, yo soy consumidor asiduo de este formato y hay tres que me parecen muy interesantes. No recuerdo los nombres de los autores, pero uno habla sobre el mayo del 68 Ujú. de París, otro sobre la biografía de Diego Velázquez, el pintor español, Ujú. y otro sobre unas suposiciones sobre la vida de Carlos Gardel. Es Ujú. buenísimos. Son cositas así, lo que decías tú, de cositas que desean de tu interés y te cautivan. Sí, amigos, lo importante es que lean un poquito, que ganen un poco de conocimiento. Mm, Que todo sea en favor del aprendizaje, es como la reflexión que sí, que todo sea en favor de ser una mejor persona, de tener más cositas que aportarle a la sociedad, que hoy en día hace falta, hay que crear buenos seres humanos estos días. efectivamente. Bueno, Entonces, eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos que les esté gustando. si lo encuentran entretenido, Síganos. ahí, luego encontrarán nuestras redes por ahí. Ujú. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao.